Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos con un autor el cual ya hemos tratado en este canal. Este, este es el texto, el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, un texto panfletario podemos decir. Esta es una copia de la tapa original del texto, dice Manifest der Kommunistischen Partei veröffentlicht in Februar 1848, 1848, London. Así que esa es la tapa, esta es una edición que había conseguido hace muchísimos años, bueno, ahí hay un retrato de Marx y Engels, por supuesto. Bueno, esta edición también lo que trae de interesante es que trae varios prólogos a las distintas ediciones. Edición alemana 1872, 1882, 83, 1888, etc. Y también prólogo de Engels a la edición alemana 1890. Y prólogo a la edición italiana 1893. Así que bastante interesante este texto que tenía guardado. Y bueno, dice, un espectro se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado en Santa Jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Bueno, continúa también esta parte de adelante del texto y después tiene una división entre burgueses y proletarios como la primera parte. Después es proletarios y comunistas. Después continúa la tercera parte, literatura socialista y comunista. Y al final de este texto, la cuarta parte, actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Ahora nos vamos a centrar en el tema de burgueses y proletarios. Nosotros en este canal hablamos sobre el tema del trabajo enajenado, sobre el tema de la lucha de clases, sobre también el concepto de plusvalía o plusvalor, que también obviamente pueden encontrarlo en este curso que estuvimos haciendo dentro del canal, que es el curso de filosofía política. ¿Cómo comienza este texto en la primera parte de burgueses y proletarios? Bueno, anuncia que durante toda la historia la sociedad humana hasta nuestros días es una historia de lucha de clases. Obviamente, nosotros cuando hablamos de clases es un concepto instaurado por Marx y nos lleva a pensar en esta distinción entre burgueses y proletarios, pero lo que hace Marx en esta lucha de clases como historia de la sociedad humana retoma que en la Roma antigua, por ejemplo, había una distinción entre los patricios, los equites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media se dio entre los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, los siervos y demás. Y esto obviamente llega como en su máxima expresión de lucha en el modo de opresión entre burgueses y proletarios. Nuestra época, dice simplificado, donde no habría únicamente un modo de burguesía, un solo modo de proletariado de la clase obrera, sino que habría distintos matices, pero están simplificados esos antagonismos de clases. Se han anulado los matices y esto también responde en cierta o en gran medida a intereses políticos. ¿Qué ha llevado también a este cambio o esta exigencia de la burguesía o de esta transformación de determinada clase medieval en clase burguesa que ha sometido y de alguna manera ha exigido el cambio, la transformación de la época feudal? Tiene que ver también con un intercambio en los progresos, ¿no? Intercambio con las colonias, el incremento de los medios de cambio y de las mercancías en general, permitieron el comercio, la navegación, la industria, todo eso comienza a empujar y a exigir una suerte de revolución en los modos de intercambio de estas mercaderías, a que la sociedad feudal se terminó descomponiendo a causa de esas exigencias de las clases comerciantes, ¿no? El régimen feudal o gremial de producción que seguía imperando no bastaba ya para cubrir las necesidades y vino a ocupar ese puesto del mercado feudal, la manufactura. Entonces aparece esta clase industrial y la división del trabajo en diversas corporaciones, ¿no? Dentro de lo que antes era una simple división de trabajo dentro
de un taller más artesanal, por decirlo de alguna manera, y obviamente cuando abordamos el tema y el concepto de enajenación dentro del el curso que hicimos de filosofía política, explicamos justamente cómo en el modo, en el proceso de producción moderno, se distinguía del artesanado, más allá de no poder competir, obviamente que el trabajador, el obrero se siente realizado en aquel producto que realiza al hacerlo de principio a fin, saber para quién va determinado producto, los materiales que va a implementar y demás, con respecto a aquel que está en una fábrica y únicamente se confunde en ese movimiento mecánico y repetitivo con una máquina y obviamente no se siente realizado en aquel producto que fabrica. Además también, como señala también Marx, tanto en el trabajo enajenado como en el manifiesto comunista, es el hecho de las necesidades, que obviamente hay más demanda, siguen creciendo esas necesidades y el invento de la máquina, a vapor, el invento a vapor y la maquinaria vienen a revolucionar el modo de producción. Y obviamente también los distintos mercados, como ya mercado mundial y no solamente una producción que tenga que ser a nivel nacional, sino que tiene que haber un régimen de cambio y de producción a nivel cosmopolita. Esto también de alguna forma es un campo que va abriendo la burguesía, va a señalar Marx, y esto me parece bastante interesante, que cómo va mostrando que esas exigencias o esos campos que la burguesía va abriendo y que lo llevaron a someter a la clase feudal o a generar una transformación en el sistema feudal, y que es aquellas mismas necesidades y exigencias de la burguesía son las que de alguna forma socavarían esa clase social, esa clase burguesa. Este, Dice que la clase burguesa obviamente se maneja por medio de cálculos egoístas y que la libertad es ilimitada en tanto responde a las necesidades del comercio. Y que este modo de libertad también está atravesado por políticas, por religión, y que responde a un régimen franco, descarado, directo, escueto y sobre todo es un régimen de explotación. Dice, convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia, y después explica también que la burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían a la familia y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. Después, por otro lado, algo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Todos entonces recaen en el hecho de la explotación por un salario que es siempre un salario mínimo, y a su vez en esta confrontación o en esta exigencia de lo cosmopolita reemplazando lo nacional. Y por supuesto que también esta producción no recae únicamente en una producción material, sino también que acontece con lo espiritual. Dice, los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común también. Entonces, en este capitalismo atraviesa y abraza, por decirlo de alguna manera, distintos ámbitos, no únicamente los materiales, lo que tienen que ver con un producto, sino que a todo lo convierte en un producto, en una mercancía que puede ser producto de cambio, ¿no? Venta, cambio, etcétera. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer. Y esto lo hace una significancia con el tema de la civilización. Dice, la burguesía somete al campo y la burguesía somete al campo al imperio de la ciudad. Dice, bueno, esto tiene que ver también que somete a la ciudad, somete a los pueblos bárbaros y semibárbaros a convertirse en naciones civilizadas. Centralizan los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad, ¿no? Y después una de las cuestiones que me parece interesante es acá, ¿no? En esta epidemia de la superproducción que va a señalar Marx en este manifiesto, va a decir también que las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad. Dice, ya son demasiado poderosas para servir a este régimen que embaraza su desarrollo.
acá empieza este cambio, ¿no? Esta exigencia de lo que le cede la burguesía al proletariado y a su vez cómo empieza a correr riesgo la burguesía misma en tanto le cede cierto poder, cierto manejo, cierta autoridad a, al cuerpo, a la clase social obrera. Entonces ya son demasiado poderosas para servir a este régimen que embaraza su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazan dar al traste con el régimen burgués de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Cómo se sobrepone a la crisis la burguesía? De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Entonces después va a decir que las armas con que la burguesía derribó el feudalismo se vuelven ahora contra ella. Entonces ahí aparece este fuerte, va a empezar a hacer más hincapié Marx en la primera parte del manifiesto comunista en el hecho de los obreros y los proletarios, ¿no? Y justamente cómo, de qué manera la burguesía sigue manteniendo a la clase proletaria bajo esa servidumbre, bajo ese sometimiento y centralizando la fuerza de producción ahí. Va a decir que obviamente nosotros, como ya lo hemos abordado antes, el trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina y de la maquinaria de producción, donde se exige una operación mecánica, monótona y de fácil aprendizaje, donde cualquiera obviamente puede ser reemplazado por otra persona. Entonces esto también, curiosamente, algo que va a llevar a hacer es decir, bueno, ni siquiera importa ya en ese modo de producción, en ese resorte de la máquina, en ese movimiento mecánico que se va a hacer a la hora de producir determinada, no sé, por ejemplo, encastrar las puertas derechas de determinado modelo de auto. Es un trabajo que cualquiera lo puede hacer. De hecho, obviamente, Marx no llegó a ver el hecho de que directamente una máquina lo hace y lo único que se necesita es una persona que supervise todo esa cadena de producción, sino que, bueno, ve el movimiento mecánico de la persona instalando esa puerta, por ejemplo. Como nosotros habíamos visto la película de Charles Chaplin, la de Tiempos Modernos, que obviamente parodia en ese movimiento mecánico. Pero dice, bueno, si solamente uno pierde todo lo humano que pueda poseer y únicamente se confunde con la máquina en ese trabajo, el problema que resulta es también que en esa enajenación es que ya no importa si es hombre, mujer o niño quien realiza ese trabajo, sino únicamente que lo haga. Es completamente indistinto la sexualidad, por ejemplo, que uno pueda tener con respecto a eso. Entonces, algo que está señalando, que está criticando, es haciendo hincapié justamente en esos rasgos instintivos del ser humano o esenciales del ser humano que se pierden en este modo de producción. Y además, algo que es interesante con el tema del sometimiento y cómo se mantiene vigente todavía la clase burguesa con respecto al proletariado es que lleva siempre al mínimo lo que con respecto al salario, ese salario siempre es el mínimo que pueda necesitar para vivir y para hacer perpetuar la raza, dice, ¿no? El precio de una mercancía y como un habitante del trabajo equivale únicamente al coste de producción. Siempre lo mínimo indispensable que va a ganar ese obrero para poder subsistir y que se mantenga vivo para poder seguir ofreciéndole esa fuerza de producción al burgués. Entonces, eso sería, digamos, la denuncia como más bestial que hace de la burguesía con respecto a la explotación del proletariado, de la clase proletaria. Y obviamente lo que anuncia este manifiesto comunista ya en estas primeras páginas del texto es cómo se comienzan a formar las concentraciones de masa de obreros que tienen que unirse
para poder tomar de alguna forma conciencia, por decirlo así, de el sometimiento que están padeciendo bajo la explotación burguesa y por sobre todo cuáles son esas luchas que tienen que llevar a cabo, cómo tienen que llevarlas a cabo para poder generar una revolución con respecto a este sistema de producción y de división de propiedades en la que estamos inmersos, ¿no? Dice la concentración de masa obrera no son todavía fruto de su propia unión, sino que son fruto de la unión de la burguesía, porque es la misma burguesía la que une a los proletarios dentro de una fábrica o dentro de determinados lugares de producción. Pero eso tiene que nacer, tienen que asociarse y unirse para la defensa de su salario, para la defensa de sus propios intereses, para la defensa y el cuidado de su familia y a su vez, así como lo han hecho, dice Marx, para la ley de la jornada de 10 horas, porque tanto la ley, la moral y la religión responden a los intereses de la clase burguesa, va a decir. Entonces hay que unirse, hay que tomar esa conciencia. La burguesía, así como luchó contra la producción feudal o el modelo feudal y luchó por sus propios intereses y vela por sus propios intereses, entonces la clase proletaria tiene que comenzar a unirse, tomar conciencia de eso y luchar obviamente no solamente por defender el salario, que es ese mínimo que lo ayuda únicamente a subsistir y le impide de alguna forma salir de esa cadena de producción, sino también defender intereses y por sobre todo defender intereses futuros, no solamente los actuales como sería o lo más inmediato que sería ese salario. Dice, de todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, no hay más que una verdaderamente revolucionaria y esa es el proletariado. Y dice, los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el obriego, todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales clases. Entonces dice, bueno, no es únicamente un movimiento de revolución o de conservación, sino tiene que ser una reacción frente a esa posibilidad latente que corre en todo el tiempo el riesgo de dejar de existir en tanto condición humana, ¿no? Eh, entonces, bueno, después obviamente esto de la ley, la moral, la religión, que todo depende o corresponde, mejor dicho, a los intereses y los prejuicios burgueses. Por eso también, inevitablemente, el trabajo asalariado y el modo de producción que tienen la clase obrera tiene que inclinarse también, no únicamente, o moverse, mejor dicho, no únicamente en el plano de la producción, sino también que avanzar sobre el sistema político o la clase política para poder velar y comenzar a instaurar su voz por sus propios intereses. Es un texto bastante interesante, bastante legible también y obviamente esto continúa después en la segunda parte con la relación de proletarios y comunistas que lo vamos a dejar para otro video. Espero que haya sido bastante claro la explicación y que obviamente nos vamos a ver en un próximo video ya explicando ahí la segunda parte, la continuación de este manifiesto. Y les recuerdo obviamente que en el canal ya hemos abordado por separado los distintos conceptos de Marx, de trabajo enajenado, plusvalía, la diferencia de clases, etcétera. Así que pueden ir a verlo también, lo voy a dejar en la caja de comentarios para que lo revisen. Sin más, nos estamos viendo la próxima semana con otro video acá en Filosofía en Marcha. Saludos.